Muy buenos días, tardes o noches, tengan compañeros, de acuerdo a la hora en la que estén viendo este video. Bien, en este video vamos a ver unos ejercicios de estática, ¿no? Tanto estática de la partícula como estática de un sólido rígido que vamos a ver aquí en el último ejercicio. Bueno, entonces, este ejercicio de estática lo estamos viendo referido a los ejercicios parecidos a los que tengan en su práctica, ¿no? Entonces, así con esto ya van a poder desarrollar su práctica con más facilidad. Vamos a hacer tres ejercicios, los tres son del libro de Hibeler y pues bueno, no son muy complicados. Bien, el primer ejercicio nos dice si el resorte de B, no, miren, este es un ejercicio muy parecido al que habíamos hecho en clases, ¿no? El resorte de B tiene una longitud sin estirar, dice, ¿no? Este resorte, su longitud sin estirar es 2 metros, pero aquí su longitud debe ser más grande porque ya está estirado, ¿no? Determina la rigidez del resorte para sostener la caja de 40 kilogramos en la posición mostrada en la figura, ¿no? Entonces, ¿qué constantes de rigidez tiene que tener este resorte para que justo, pues la posición final de la estructura de todo este sistema de cables sea este, ¿no? Entonces, pues bueno, para eso lo primero que tenemos que hacer siempre cuando estamos en estática es determinar las fuerzas, ¿no? Las de acción podríamos determinar las tensiones en los cables y demás, ¿no? Entonces, para eso lo primero que vamos a hacer es hallar las tensiones, ¿no? Entonces, como ya tenemos aquí nombres, este es el punto A, este es el punto D, este es el punto C, este es el B, dice. Entonces, podríamos hacernos un diagrama de cuerpo libre sobre la articulación en D. Y bueno, vemos qué fuerzas están actuando, ¿no? Sobre la articulación en D, pues la fuerza de la tensión, la fuerza del peso del bloque lo está jalando hacia abajo, ¿no? Entonces ahí está la masa de gravedad. Después a los lados está esta tensión del cable DC, ¿no? Entonces por eso se llama tensión DC, desde este punto hasta este punto lo está jalando, ¿no? Lo está sosteniendo. Y después la tensión del resorte desde el punto D hasta el punto B, esa es la tensión BD, ¿no? Y bueno, como siempre, pues utilizamos un sistema de referencia, como estamos en el plano, pues puede ser el sistema XY. Estos ángulos podríamos determinarlos por la geometría, ¿no? El ángulo alfa, el ángulo beta. Y las longitudes de los cables igual podríamos calcular, pues bueno, por teorema de Pitágoras, ¿no? Miren, se forma un triángulo rectángulo en esa parte. Bueno, entonces, como les decía, cuando estamos en un plano, en el plano tenemos dos ejes de referencia, ¿no? X, Y. Podríamos hallar dos incógnitas por lo máximo, ¿no? Entonces, las incógnitas que aquí tendríamos son la tensión CD y la tensión BD. ¿Cómo hallamos estas incógnitas? Pues planteamos la condición de fuerzas, ¿no? La condición de equilibrio de fuerzas en el punto D, que nos dice la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a cero, la sumatoria de fuerzas en Y también puede ser igual a cero, ¿no? Esas son las condiciones de equilibrio. Entonces, bueno, para la sumatoria de fuerza en X, pues, ¿qué fuerza hay en X, no? Esta tensión tiene su componente en X, va a ser la tensión CD por el coseno, ¿no? Entonces ahí, coseno y negativo porque está hacia la izquierda, ¿no? Entonces, miren, tensión CD por coseno, el otro seguramente va a ser positivo, ¿no? Porque está hacia la derecha, este tiene que ser igual a cero, ¿no? Después en Y lo mismo, la tensión CD por el seno, la tensión BD por el seno, los dos positivos porque apuntan a la derecha. Miren, aquí no le he puesto igual a cero, ¿no? Eso tal vez genere confusión. Aquí nomás le pondremos menos, ¿no? Menos esta fuerza de masa de gravedad porque está hacia abajo, por eso negativo, es igual a cero, ¿no? Bien, entonces en estas dos ecuaciones, bueno, los ángulos ya lo tenemos calculados aquí por teorema de Pitágoras, ¿no? Por ejemplo, para el ángulo beta se forma este triángulo, miren, ahí está. Entonces, donde el cateto opuesto vale 2, ¿no? Es decir, esta altura, y el cateto adyacente vale 3, ¿no? Entonces, pues la arcotangente de 2 tercios, ese era beta, sale 33,69 grados. Los ángulos ya conocemos, y de este sistema de ecuaciones, 2 por 2, ¿no? Porque las incógnitas son estas, ¿no? Y pues bueno, todo lo demás ya son valores numéricos. Entonces, para resolver este sistema de ecuaciones, pues como sabemos conocimientos de colegio, ¿no? Podríamos utilizar incluso conocimientos de álgebra que seguramente ya tienen. Podemos utilizar matrices, podríamos utilizar determinantes, lo que sea, ¿no? El método de Kramer o si no, simple sustitución, ¿no? Por ejemplo, de la ecuación uno estoy despejando la tensión de BD, ¿no? Este lo mando al otro lado con positivo, este coseno lo mando a dividir y queda esto, ¿no? Y luego esta tensión despejada lo reemplazamos en la ecuación 2 y pues bueno, en esta ecuación se forma, factorizamos esto, su coeficiente lo mandamos a dividir y ya tenemos la fórmula de la tensión CD, ¿no? Donde la masa es del bloque que pesa 40, la gravedad es 9,81, el ángulo alfa es 45 grados y el ángulo beta es 33,69, ¿no? Entonces, reemplazando todos estos datos en la calculadora, pues sale que la tensión CD, es decir, la tensión que está soportando este cable, ¿no? Este cable dice que es de 332,96 newtons. Entonces, conociendo la tensión CD, podríamos utilizar esta otra ecuación, ¿no? Entonces, multiplicando coseno, dividiendo entre este coseno por la tensión CD, que ya conocemos,
pues calculamos la tensión BD y dice que sale 282,96 newtons. ¿No? Entonces, miren, teníamos dos ejes de diferencia y teníamos dos incógnitas, ¿no? Entonces, pues, cabalitos se forman las ecuaciones necesarias y suficientes para resolver y hallar las tensiones. Bueno, esa sería la primera parte de estática, ¿no? Ahora veremos qué nos pide el ejercicio. Bueno, recordaremos que nos pide la constante elástica del resorte. Entonces, para esto podríamos aplicar la ley de Hooke. Pero a ver, veremos. La longitud sin estirar es 2. ¿Cuánto será la longitud estirada? Eso podríamos calcular, ¿no? Como habíamos visto, se forma aquí un triángulo rectángulo donde los catetos son 3 y 2. Entonces, la longitud no estirada será igual, bueno, la longitud estirada será igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿no? Entonces, será igual a ver 4, 9, 13, ¿no? Raíz de 13. Entonces, pues, por aquí abajo debe estar eso. Aquí está, ¿no? Raíz de 13 y eso sale 3,66, ¿no? Entonces, bueno, 606. Entonces la longitud estirada, es decir, todo esto, ¿no? La fuerza ya la conocemos porque es lo que hemos hallado. La longitud sin estirar es 2, ¿no? Entonces la longitud estirada es 3, sin estirar es 2. Entonces, ¿qué tanto se ha estirado? Es la distancia x, ¿no? Entonces las restas de la longitud estirada al menos la longitud sin estirar y sale 1,606. Y el teorema de, bueno, la ley de Hooke nos dice que la fuerza es igual a la constante de rigidez del resorte por el desplazamiento, por el alargamiento o compresión x. ¿No? Entonces, pues bueno, de aquí despejamos la constante elástica del resorte, porque ya conocemos x, ya conocemos la fuerza. La fuerza es la tensión del resorte, ¿no? Tensión BD, que nos ha salido 282,96. El valor x es lo que hemos sacado por geometría. Hacemos esta división y nos sale 176,19 newtons por metro. Entonces tendría que ser la constante elástica del resorte para que la posición del sistema, la posición de la figura, ¿no? De estos cables, pues quede justo en esta posición y de paso esté en equilibrio estático, ¿no? Bueno, entonces ese sería el primer problema, muy sencillo, un poquito largo, ¿no? Pero bueno, no es muy complicado cuando se le agarra el hilo, solamente había que hacer sumatoria de fuerzas en un punto. Entonces en esto estás referido con respecto a la estática con vectores, ¿no? Estamos dándole un enfoque vectorial. Bueno, en este punto tal vez no tan vectorial, ¿no? Ya que solamente hemos trabajado sobre una partícula, el punto D. Pero a ver, más adelante podríamos darle un enfoque más, aquí está, un enfoque vectorial. Y de paso ya tenemos que entrar a los conceptos de torque o momento, ¿no? Bueno, entonces el problema 2 ya nos ayuda a introducirnos a esos ejercicios. Nos dice si las fuerzas F1, bueno, estamos en el sistema inglés, está en libras, ¿no? La fuerza F1 dice que 100 en I menos 120 en J más 75 en K libras, ¿no? La fuerza F1 es esta. Y la fuerza F2 es esta, ¿no? Ambas fuerzas dice que actúan en el punto A, ¿no? Entonces aquí tenemos una barra, ¿no? Unas tuberías que tienen sus codos y demás, están en tres dimensiones. Entonces el punto A dice que es este extremo, ¿no? Ambas fuerzas actúan en este punto, podrían ser sogas, cables, lo que sea, pero están ahí. Determinar el momento del resultante, dice, entonces nos está pidiendo calcular el torque, ¿no? Pero ¿en qué punto? Bueno, producido por estas fuerzas con respecto al punto O, ¿no? O sea, con respecto al punto O del origen de coordenadas. Bueno, entonces, ¿cómo podemos resolver este ejercicio? Nosotros recordaremos de clases de teoría o clases presenciales, lo que sea, que el torque tiene una fórmula, ¿no? Aquí está. El torque es igual al producto vectorial del vector posición R producto vectorial con la fuerza F. Pero en este caso tenemos dos fuerzas, ¿no? Entonces, miren, aquí yo estoy poniendo una fuerza R. ¿Por qué le estoy poniendo una fuerza R? Esto depende, miren, ¿qué tal si la fuerza F1 estuviese aquí, digamos, y la fuerza F2 estuviese aquí? Miren, en ese caso ambas fuerzas no están actuando en el mismo punto, ¿no? Entonces ahí tendría que ser un producto vectorial para el F1 y otro para el F2. Pero en este caso en específico, ambas fuerzas actúan en el mismo punto A, es decir, su vector posición de ambas fuerzas es el mismo, es el R, ¿no? Entonces a ese se refiere el vector posición, ese es el vector R y es el mismo para ambos. Como su vector posición es el mismo para ambos, no es necesario que haga dos productos vectoriales. Puedo calcular la resultante de estas dos fuerzas, que seguramente va a estar por aquí, ¿no? Por ahí. Puedo calcular esa resultante y calculo el torque de esa resultante. ¿No? Entonces, primero calculamos la resultante y la resultante será pues, la suma de los vectores. Y para sumar dos vectores, pues componente a componente, ¿no? Hay 100 menos 200, bueno, más menos 200, eso da menos 100. Menos 120 más 250 da 130 y 75 más 100 da 175. Las unidades de estas resultantes están libres, ¿no? Y ahora, ¿cuál será el vector posición de esa fuerza? ¿No? Entonces, ¿cuál serán las coordenadas del punto A, ¿no? Con respecto al punto O, ese es el vector posición, bueno, el vector brazo, podríamos decir, ¿no? Entonces, miren este punto A con respecto al punto O, ¿qué distancia? ¿Qué valores tiene? A ver, en X tiene un desplazamiento de 4, en Y tiene un desplazamiento de 5 y en Z tiene una altura de 3, ¿no? Entonces, 4, 5, 3.
Pues miren, 4, 5, 3, ese sería el vector brazo y este sería el vector fuerza. Para hallar el torque multiplicamos brazo por fuerza, pero vectorialmente. ¿No? Entonces miren, aquí entran los componentes del IJK, los componentes del brazo, los componentes de la fuerza. Hacer este determinante es bien sencillo. Pero al I tapamos su fila, tapamos su columna y resolvemos diagonal principal menos diagonal secundaria, ¿no? Será 5 por 175 menos 3 por 130. Eso es en I. Luego su signo del J es negativo, ¿no? Entonces luego lo mismo, tapamos su fila, su columna, y 4 por 175 menos 3 por menos 100. Entonces ahí está lo mismo para el K. ¿No? Entonces, realizando aquí operaciones, pues sale que el torque es 485 en I, menos 100 en J, más 1020 en K. Y las unidades de torque o momento son fuerza por brazo. Por si acaso, estas unidades ya habíamos visto en el capítulo de trabajo-energía, ¿no? Sabemos que Newton por metro, si estamos hablando de trabajo, es unidad de Julius, ¿no? Pero cuando cuando hablamos de torque o momento, no se maneja Julius porque es otro enfoque, ¿no? Es otra acción, no es energía, no estamos hablando de trabajo, sino que estamos hablando de la acción de una fuerza con respecto a un punto, ¿no? Entonces lo dejamos nomás en unidades de fuerza por brazo. Si es en el sistema inglés, si fuese en el sistema internacional, pues será Newton metro. Nada que ver el Joule, ¿no? Entonces esto no es necesario. Listo. Entonces, miren, hay ejercicios que parecen complicados, pero en realidad son bien sencillitos y ahí está la solución, ¿no? Entonces así se calcula torques, así se calcula momentos con respecto al punto O. Entonces, este fuerza de momento, seguramente en la dirección de este vector, a ver, es en X, en J negativo, en Z harto positivo. Así más o menos, no, sino así, sí, así es. Entonces vienen en la dirección de ese vector está, y esto cumple la regla de la mano derecha, ¿no? Ahí van a estar sus pulgares, entonces como que quiere girar en este sentido, ¿no? Así, en este punto O. Y claro, tiene sentido porque esta reacción, bueno, esta resultante R y su brazo, pues hacen que gire en ese sentido. Siempre es como si fuese una palanca, ¿no? Y lo quieren hacer girar en ese sentido. Entonces, pues, tiene su efecto y su interpretación, pues, el vector del torque. Bueno, eso sería el ejercicio número 2. Son ejercicios muy sencillitos los que hemos hecho. Y ahora el tercer ejercicio sí viene un poco más largo. No es difícil, pero es un poquito más largo. Viene referido a la estática del sólido rígido utilizando vectores, ¿no? Entonces, miren, el ejercicio es este. Igual es del Hibbeler, es el 4.17, creo. Bien, nos dice determinar la tensión en cada cable. Entonces analizaremos la estructura. Miren, aquí tenemos una barra. Ojo con esta articulación, ¿no? Entonces eso enseguida les voy a explicar, pero aquí tenemos una barra y tenemos dos cables que están sosteniendo la barra, ¿no? Entonces calcular la tensión en cada uno de esos cables y las componentes de la reacción en D, dice, ¿no? Miren, aquí está apoyado, entonces como si fuese un apoyo, ¿no? Es como si fuese, a ver, podríamos analizar como si fuese una viga, ¿no? Tiene un apoyito aquí, puede tener un apoyito aquí, entonces ambos tienen reacciones, ¿no? Entonces miren aquí igual es como una viga en voladizo y tiene su reacción en D, ¿no? ¿Qué reacción tendrá esta viga en voladizo? Entonces, ¿cuál será la reacción en D? ¿Cuál será el vector de reacciones? Bueno, la reacción en D necesarias para soportar la carga, ¿no? Es decir, la tensión en cada cable y la reacción en D de modo que soporte esta carga de 400 newtons, ¿no? Y de paso todo este sistema esté en equilibrio, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelve este ejercicio? Bueno, lo primero siempre es recomendable hacer un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Entonces aquí miren, estoy haciendo un diagrama de cuerpo libre sobre la barra, ¿no? Ahí tenemos la barra AD, ¿no? El punto D es este, entonces ahí está el D. Ahí tenemos la barra AD y bueno, luego dibujamos qué fuerzas están actuando sobre la barra, por eso diagrama sobre la barra, ¿no? Entonces miren, la fuerza que está actuando en este extremo de A es la fuerza F de 400 newtons, que forma un ángulo de 30 grados con el eje Z. Después... también están las fuerzas de las tensiones. Miren, aquí podría darle el nombre de tensión AB, ¿no? TAB, pero se va a hacer un poco largo y bien moroso estar escribiendo TAB, entonces yo lo he visto conveniente ponerle tensión 1, ¿no? Y para el otro cable tensión 2. Pero ustedes si quieren le pueden poner TAB y el otro sería TAC, ¿no? Que va desde el punto A hasta el punto C. Bueno, entonces ahí tenemos las dos tensiones que no conocemos, nos pide hallar, ¿no? Las tensiones en cada cable y de paso el vector de reacciones en D, ¿no? ¿Qué reacción vamos a tener en X? ¿Qué reacción vamos a tener en Y? ¿Y qué reacción vamos a tener en Z? Miren, este vector solamente es de fuerzas, no es un vector de momentos, ¿no? Por ejemplo, porque es un vector de momento, digamos, ¿no? Pero no, aquí solamente hay vector de fuerzas. ¿Por qué solamente hay reacción de fuerza? Porque miren, aquí clarito podemos ver que es una articulación, ¿no? Entonces las articulaciones no se existen a momento. Es decir, ¿qué tal si aquí tuviese una barra, ¿no? Hay una barra articulada en un extremo, ¿no? Y ahí agarrado al piso. Si nosotros agarramos esta barra, ¿no? Con nuestra mano, entonces normal, tranquilamente podríamos hacerlo girar, ¿no? De izquierda a derecha, bueno, de derecha a izquierda, ¿no? Como sea, en ese sentido y en el otro sentido, porque es una bisagra, ¿no? Es decir, no resiste al torque.
Si bien nosotros podemos generar momento y toda la cosa, pero va a girar nomás. Y miren cómo gira, entonces ya no estamos pues, en equilibrio, ¿no? Entonces, no tendríamos que ejercer fuerza para que esto gire. Como estamos en equilibrio, todo tiene que estar quieto. Entonces, pues, tiene que haber otras fuerzas que resistan a la fuerza de la mano, ¿no? Tiene que haber una fuerza por aquí, digamos, para que esto ya no gire. Pero ya de por sí, así solito, esta articulación no resiste al giro, gira nomás, ¿no? No se opone. Entonces, por eso aquí no hay oposición de momento, o sea, no hay torque en la articulación. En las articulaciones no se van a olvidar, en las articulaciones nunca hay momentos. ¿Ya? Entonces eso es algo que considerar y por eso no he dibujado ningún momento aquí, ¿no? Ninguna vector de momento. Entonces es por eso, porque las articulaciones nos resisten a fuerzas de giro. Bueno, después de eso, ya tenemos el diagrama y toda la cosa, tenemos que vectorializar, ¿no? Es más fácil vectorializando porque como estamos en tres dimensiones, pues bueno, haciéndolo uno por uno en el eje X o en el eje Y, en el eje Z, es pues un poco más largo, ¿no? A ver, un momento. Ya es un poco más largo haciéndolo en cada plano, ¿no? Y por tanto, se complica un poco el análisis. Entonces, para la coordenada A podría ser, bueno, tenemos que hallar las coordenadas, ¿no? Del punto A, sus coordenadas en X, miren, tiene una distancia aquí, veamos el gráfico original. Aquí está, miren, la distancia es de 6 metros en X, ¿no? Entonces 6 en X, en Y no tiene nada, en Z no tiene nada, entonces pues 0, 0, 0. Lo mismo con las coordenadas de B, lo mismo con las coordenadas de C, que ya hemos hecho varias veces, entonces ya es fácil de sacarlo, ¿no? Bueno, tenemos el diagrama, tenemos coordenadas, toca vectorializarlo todo el ejercicio. Comenzaremos por el más fácil que ya conocemos. Conocemos la fuerza F y de paso conocemos que forma un ángulo de 30 grados con, con la vertical. ¿No? Entonces vamos bien. Miren, aquí he dibujado una línea auxiliar más. Bueno, esta línea auxiliar tendría que ser perfectamente paralela al eje Y, ¿no? ¿A qué me refiero? Miren, esta fuerza F, veremos del gráfico original, esta fuerza F no se va ni hacia adelante ni hacia atrás en X, ¿no? Es decir, no tiene componente en X, ¿no? O sea, es cero en X, solamente tiene componente en Y, ¿no? Ahí, su proyección, ¿no? Componente en Y y componente en Z. ¿Sí? Entonces habría que descomponer en ese sentido, pues la fuerza F. Por eso, miren, eso sale del gráfico, ¿no? No tiene fuerza, no tiene componente en X, entonces cero. En Y, ¿cuál será su componente? Miren, esta será la componente en Z, será 400 por coseno, ¿no? Entonces en Z, 400 por coseno y negativo porque está hacia abajo, ¿no? De acuerdo, hacemos referencia. Y ahora en Y va a ser positivo, pero como ya vamos a utilizar el coseno, el cateto opuesto será pues, por el seno, ¿no? Entonces aquí está 400 por el seno de 30. Bueno, metiendo estos datos a la calculadora, la fuerza F sale 0, 200 y menos 346,41 newtons. Miren que ya está vectorializado en sus componentes I, J y K. Entonces ya tenemos la fuerza F en esa forma. Después la reacción en el punto, en el apoyo en D, ¿no? La reacción en D, miren, va a tener componente en X, va a tener componente en Y y va a tener componente en Z. Entonces, esa reacción, estas tres componentes, pues lo puedo juntar en un mismo vector, que va a ser el vector de reacción en D, en X, en Y y en Z. Estos valores no conocemos y esos son los que nos pide conocer el ejercicio, ¿no? Miren las componentes de la reacción y además la tensión en cada cable. Son dos cables, tenemos dos incógnitas y son tres reacciones, entonces aquí tenemos tres y aquí tenemos dos. Son cinco incógnitas en total que no conocemos del ejercicio, ¿no? Entonces, pues de momento vamos vectorializando como seguíamos. Ahí tenemos la fuerza F, el vector de reacción y después nos falta vectorializar las tensiones. Las tensiones no conocemos ni siquiera su módulo, ni siquiera su dirección, ¿no? Entonces, para eso, la tensión T1 podríamos primero asumir que tiene un valor de módulo T1 en forma literal y hallar un vector que vaya desde A hasta B. De este vector a B le sacamos su vector unitario chiquitito y este vector unitario pues lo multiplicamos por T1 para que efectivamente nos dé el vector de la tensión. Entonces, lo que estamos haciendo, miren, el vector T1 será igual al valor del módulo de T1 sin barra, ¿no? Sin raya, multiplicado por el vector unitario que va desde A hasta B, porque en esa dirección está el vector, ¿no? El vector unitario desde A hasta B y la tensión pues está en esa dirección. Ahora, el vector unitario desde A a B es, pues, un vector unitario es igual a un vector dividido entre su módulo, ¿no? Ahora, el vector AB, por si acaso esto no es ahí nomás, ya tiene su flecha, entonces eso es muy importante considerar, ¿ya? Ahí es su flecha en forma de vector, ahí está. Ahora, ¿cómo sería un vector que pasa por dos puntos? O por eso vamos allá las coordenadas, ¿no? Un vector que pasa por dos puntos es un vector localizado donde la coordenada, bueno, donde se define como punto final menos punto inicial. Punto final es las coordenadas del B y punto inicial es las coordenadas del A. Realizamos esta resta de puntos y nos da como resultado este vector, que sería el vector AB.
Bueno, luego para este vector podemos calcular su módulo, sale 7, luego dividimos el vector entre su módulo y nos sale esto. Bueno, y esto es el vector unitario, ¿no? El vector unitario AB y lo multiplicamos por el módulo de T1 y efectivamente ahí estaría vectorializado, ¿no? Ahora, después de hacer esto, pues este T1 podemos multiplicar a cada uno, o si no, este podemos meter a la calculadora con tres decimales y sale esto. Efectivamente, ya tendríamos el vector T1 en su forma vectorial, ¿no? Y esto también estará en unidades de Newton, ¿no? Ahí está. Bueno, de forma similar se hace para el vector T2, ¿no? Entonces, el vector T2 igual al módulo de T2 multiplicado por el vector unitario de AC. Claro, tiene que ser el AC porque está en la dirección de AC, ¿no? Miren, en la dirección de A y con C, ¿no? Entonces, sacamos su vector unitario de este vector. Y bueno, es lo mismo, ¿no? El vector AC dividido entre su módulo, punto final menos punto inicial, calculamos el módulo, tal, podemos trabajarlo con decimales y esto sería el vector T2. Y bueno, sus unidades, como estamos trabajando en el sistema internacional, pues, newtons. Bueno, ya tenemos todo vectorializado, ¿no? Entonces ya tenemos cuatro vectores, los cuatro vectores fuerza, ¿no? El vector de acción, las dos tensiones y el vector de la fuerza. Uno, dos, tres y cuatro vectores. Con estos cuatro vectores ya podríamos plantear en forma vectorial, este es un ejercicio netamente vectorial. Podríamos plantear en forma vectorial las ecuaciones de equilibrio, ¿no? Entonces miren, en forma vectorial solamente hay dos ecuaciones de equilibrio, sumatoria de fuerzas y sumatoria de giros, o sea, sumatoria de momentos. ¿No? Entonces, pues bueno, la primera ecuación de equilibrio es sumatoria de fuerzas. Entonces, para las condiciones de equilibrio, para que este sólido rígido, como les digo, para que este sólido rígido, ¿no? O sea, esta barra esté en equilibrio, pues bueno, hacemos sumatoria de fuerzas. ¿Y qué fuerzas actúan sobre la barra? La fuerza de la tensión uno, tensión 2, la fuerza F y la fuerza de acción. Son cuatro fuerzas. ¿No? Entonces, bueno, claro, los cuatro vectores que habíamos vectorizado. La sumatoria de estos cuatro vectores tendría que salir cero porque estamos en equilibrio y cero vector, ¿no? Entonces, miren, ahí está el vector de la fuerza, el vector de secciones, el vector T1, el vector T2, y esta suma de vectores tendría que dar cero en X, cero en Y y cero en Z, ¿no? Y estamos en forma vectorial. Y ahora haremos la suma, cero más de X más negativo 0.857 por T1 más negativo 949 por T2. Entonces, ahí está todo eso. Esto tendría que ser igual a cero. Eso es en X, es la ecuación uno. Luego en Y, 200 más de Y menos 0.429 por T1 más cero por T2. Ahí está. Esto es igual a cero también, ¿no? Entonces eso es en Y. Y lo mismo en Z. Esa sería la ecuación 3. Pero habíamos dicho que teníamos 5 incógnitas, pero aquí solamente tenemos 3 ecuaciones. Entonces hacen falta más ecuaciones. Entonces de momento lo dejamos nomás ahí, estas 3 ecuaciones. Es de la condición de equilibrio de sumatoria de fuerzas, ¿no? Ahí está. Pero también hay la condición de equilibrio de sumatoria de momentos, pero hay que ver bien dónde estamos haciendo sumatoria de momentos. Como habíamos visto, en la articulación no resiste a momento, ¿no? Entonces aquí no puede haber un torque, no tiene que haber torque. El torque aquí tiene que ser cero, porque si existiese un torque aquí, por ejemplo, un torque, no sé, un torque en este sentido, ¿sí? Si existiese torque en ese sentido, entonces la barra gira nomás libremente, porque es una articulación, es como una bisagra y se puede quedar girando infinitamente y va a tener aceleración y toda la cosa. Y pues no, eso no estamos en ese capítulo, estamos en estática. Y para que esto esté quieto, aquí no tendría que haber momento, porque no resiste a momento, ¿no? Entonces, otra condición de equilibrio sería momento en D tiene que ser igual a cero. Entonces, miren, ahí está. Es lo que explico aquí. Miren, en la articulación no debe existir momento, por tanto, el torque en D, el momento, ¿no? El torque en D debe ser cero. Bueno, ¿y qué fuerza genera torque en D, ¿no? Entonces hay que ver otra vez nuestro diagrama de cuerpo libre. Tenemos cuatro fuerzas, habíamos dicho, ¿no? Una fuerza de acción, dos tensiones y la fuerza F. Miren ustedes que las dos tensiones y la fuerza F actúan en un mismo punto, actúan en el punto A. Eso es lo mismo que habíamos hecho antes. Miren, dos fuerzas actúan en un mismo punto, podríamos calcular su resultante, ¿no? Estas dos fuerzas actúan en el mismo punto y el vector de esa acción, ¿no? A ver, lo podríamos dibujar de color verde incluso para que esté ahí, ¿no? Por ejemplo, así. Entonces, el vector de reacción en D, la reacción en D, ya no actúa pues, en el punto A, por eso se llama reacción en D, ¿no? Entonces actúa en el punto D. Pero esta fuerza no genera pues momento con respecto a este punto, porque no tiene brazo. ¿No? Eso es bien interesante. A ver, analizaremos eso. ¿Qué tal? Habíamos hecho en clase igual el ejemplo con la puerta, ¿no? ¿Qué tal si tenemos una puerta que aquí tiene sus bisagras, ¿no? Entonces, miren, si nosotros ejercemos fuerza ahí, pues la puerta se abre, ¿no? Pero ¿qué tal si nosotros le metemos fuerza justo en las bisagras, ¿no? Justo ahí en la articulación. Entonces no hay ningún brazo que nos ayude a generar momento para que gire, ¿no? Si nosotros metemos fuerza ahí en las bisagras, pues ni con toda la fuerza del mundo, pues va a girar porque no tiene brazo, ¿no? Entonces no genera torque esta fuerza, ¿no? Esta no genera torque, pero esta fuerza sí genera torque porque tiene brazo, ¿no?
Ahora, entonces, pues las fuerzas que no tienen brazo no generan torque. Y a ver, ese es el caso de la reacción, ¿no? Entonces, miren, ahí en el punto D va a estar pues, la reacción en D, así. Esa es la reacción en D. Pero justo la reacción en D, pues pasa por el punto D. Entonces no tiene brazo, ¿no? Porque no se va ni a la derecha, ni arriba, ni abajo, ni nada, porque justo pasa por ese punto. Entonces esta reacción en D no genera torque. El único torque que se genera es debido a la fuerza, a las fuerzas de tensión T1, T2 y a la fuerza F, ¿no? Y como las tres actúan en un mismo punto, podría calcular sus resultantes, ¿no? Entonces, las resultantes de las tres, ahí está, será sumar los tres vectores, el uno, el 2 y el 3, ¿no? Entonces, sumando los tres vectores, pues la resultante, ahí está. ¿Y cuál será el vector brazo de la resultante? Su vector brazo es desde aquí, porque estamos calculando el torque aquí, hasta el punto A. Ese será el vector brazo de la resultante R. Y el vector brazo pues tendrá componente en X6, en Y no tiene nada y en Z tampoco, entonces 6, 0, 0. Entonces, mire, ya tenemos la fuerza, ya tenemos el vector brazo. Por tanto, el torque tiene que ser igual al brazo vectorial la fuerza, ¿no? Entonces ahí tenemos un determinante bien grande, pero se resuelve sencillo, ¿no? Aquí tenemos el brazo, que es de la fuerza, con incógnitas, ¿no? Porque no conocemos esto todavía, pero igual ahí está. Bueno, nos resolvemos el determinante y lo igualamos a cero, ¿no? Porque no existe torque, habíamos dicho, ¿no? Entonces, cada uno de los componentes del determinante tiene que ser cero. Entonces, ni, a ver, tapamos su fila, tapamos su columna, cero por cero cero menos cero por cero cero todo se hace cero. En J, tapamos su fila, su columna, consigo negativo primero, 6 por esto, ¿no? Entonces, 6 por todo esto tiene que ser cero, eso es en Y. Luego en Z, ¿no? 6 por esto, ahí está, tiene que ser cero, eso es en Z. Entonces, miren, cuando dos vectores son iguales, sus componentes tienen que ser iguales, ¿no? Entonces, en X, cero es igual a cero, ¿ok? Luego, esto que está en Y tendría que ser lo mismo también que cero. Entonces, de ahí nace una cuarta ecuación. Y en Z también tendría que ser cero y de ahí nace una quinta ecuación. Son cinco incógnitas con cinco ecuaciones, ¿no? Entonces, se resuelve bien rápido porque ya está casi pan comido, ¿no? Entonces, miren, incluso de las ecuaciones 4 y 5 de la ecuación 5 este 6 lo mando a dividir, se desaparece, esto lo mando al otro compositivo, su coeficiente lo mando a dividir, y sacamos que la tensión T1 había sido 466,20 newtons. Reemplazando esta tensión T1 en la ecuación 4 hallamos la tensión T2. Reemplazando la tensión T1 y la tensión T2 en las ecuaciones 1, 2 y 3 hallamos el de X, de Y y el de Z, ¿no? Entonces, a ver cuánto saldrá. Bueno, bueno, resolviendo todo el sistema de ecuaciones como sabemos hacer de este colegio, pues bueno, las tensiones salen esto y las componentes de la reacción es esto. Miren, no tienes reacción en Y ni tienes reacción en Z, solamente había tenido reacción en X, ¿no? De 1039,2 newtons. Entonces, pues bueno, estas serían las cinco incógnitas que nos pide el ejercicio y ya estaría resuelto, ¿no? Entonces, miren, hay dos condiciones de equilibrio, ¿no? Sumatoria de fuerzas y además también la condición de sumatoria de momentos. Pero, bueno, la sumatoria de momentos hay que ver dónde ponemos esa condición, ¿no? Generalmente nos sirve donde el momento sea cero, ¿no? Donde es la articulación. Bueno, entonces eso sería tres ejercicios de estática, este último de sólido rígido, resueltos mediante un enfoque vectorial y el primero con resorte, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que con esto ya podrían terminar de realizar su práctica con total facilidad. Aún así, si es que existiese dudas, pues me envían nomás mensaje y yo con todo gusto les respondo. Eso sería todo por la clase de hoy. Gracias por su atención y nos vemos en una próxima clase. Hasta luego.